Muy buenos días, ¿qué tal? Vamos a continuar con los hemisferios cerebrales. Ya para terminar, vamos a hacer una práctica guiada. Yo soy el doctor Reyes, ¿sí? Pertenezco al grupo Atlas Medical, un grupo de con 7 años de enseñanza en las ciencias básicas y que nos hemos especializado en diferentes áreas como anatomía, histología, embriología, fisiología, bioquímica, genética, farmacología y fisiopatología. Seguimos entonces, sin antes dejar de saludar a todos nuestros alumnos que van a ver este video a nivel nacional por ser hoy día 5 de octubre, Día de la Medicina Peruana. ¿Sí? Primero tenemos que ubicarnos acá, muchachos. Tenemos que ubicarnos acá. Es un paciente visto por su cara izquierda, como se acuerdan que en videos anteriores hemos visto el cerebro así, ¿sí o no? Sí. Y yo les dije que era la vista lateral. Muy bien, ya saben por qué es la vista lateral. Y saben por qué es la vista lateral externa, ¿sí o no? Por esto, ¿está bien? Esa es la idea. Tienes que recordar entonces que el lóbulo temporal está relacionado con esta región, llamada la región del terion. Muy bien. Que el lóbulo frontal está relacionado con el hueso frontal. Que el lóbulo parietal está relacionado con el hueso parietal. Que el lóbulo temporal está relacionado con el hueso temporal. Y que el lóbulo occipital está relacionado con el hueso occipital. Pero también recuerda que debajo del cerebro, de los hemisferios cerebrales, hay una estructura muy plegada, con pliegues o circunvoluciones más chicas que las circunvoluciones que se encuentran en el hemisferio cerebral. Esta estructura se llama cerebelo. Recordando también que el hueso occipital va a tener como contenido al cerebelo. Entonces, hasta ahí hemos podido entender que en la fosa craneal anterior está la parte inferior del hueso frontal, en la fosa craneal media está la parte inferior del hueso temporal y en la fosa craneal posterior está el cerebelo. Entonces en la fosa craneal posterior no se deposita el occipital, no se deposita el occipital, se deposita el cerebelo. Haciendo la escritura a este lado y en la fosa craneal anterior está el lóbulo frontal, en la fosa craneal media está el lóbulo temporal y en la fosa craneal posterior está el cerebelo. No el lóbulo occipital, el occipital no, lo repito, no, ¿está bien? Listo. Entonces, vamos a ver qué más sigue. Seguimos desde el punto de vista anatómico, que si uno hace una línea media, ¿sí?, entre la parte posterior de la apófisis ascendente del hueso malar, este es el malar, o también llamado cigomático, este es apófisis frontal o ascendente, desde la parte posterior hasta la parte más posterior del hueso parietal y occipital, hay un punto medio. Si uno hace una línea imaginaria que está dibujada acá y la traza por una línea que va por delante del ángulo de la mandíbula, de nuevo repito, uno la traza por una línea que va delante del ángulo de la mandíbula, hay un punto medio que es donde va a terminar la famosa cisura de Rolando. Y uno dice, no te entendí. Muy bien, lo repetimos. La cisura de Rolando, por lo tanto, ¿está en el centro del cerebro? No, porque el centro del cerebro sería este, ¿sí o no? El centro del cerebro sería ese. Este sería el centro del cerebro. Pero la cisura de Rolando está detrás del centro del cerebro y con una disposición oblicua. ¿Sí? La cisura de Silvio, ¿dónde está? Acá en la línea imaginaria que hemos dibujado. Esta sería la cisura de Silvio. ¿Sí? Esta de acá. ¿Te acuerdas que la cisura de Silvio tenía dos ramas, ¿sí o no? Una rama ascendente, que es esta, y una rama anterior, que es esta. Dando en la circunvolución frontal inferior a la par opercular, la par triangular y la par orbitaria. ¿Listo? Entonces esto es importante como parámetro para poder entender la disposición del encéfalo de los hemisferios cerebrales dentro de la calota craneal, dentro de la cavidad craneal. Seguimos entonces, vamos a empezar a apreciar cuáles son las estructuras que encontraríamos acá. La primera estructura que tienen que señalar ustedes.
y tienen que responder. Esta estructura que va hasta acá, ¿sí? Que llega hasta el cuerpo calloso. Segunda estructura que tienen que señalar ustedes. Toda esta estructura. Toda esta estructura. Esta estructura. Listo. B. Tercera estructura que tienen que señalar. En el centro de los dos hemisferios hay una tercera estructura. Cuarta estructura que ustedes tienen que revisar. Esto. No, vamos a ver. Aquí está. Muy bien. ¿Queremos más estructuras? Muy bien. Esta es otra estructura. La E. ¿Quieren otra estructura? Muy bien. Acá tenemos una estructura. Miren. Que se ve una rama ascendente y una rama descendente. ¿Quién será? ¿Quieren otra estructura? Muy bien. Tenemos acá otra estructura. Esta estructura de acá. ¿Otra estructura? Sí, quieren otra estructura. Esta estructura de acá. Listo, terminando, ustedes tienen que haber reconocido todas las estructuras y vamos a empezar a delimitarlas. Pero para eso yo voy a tener que borrar la estructura A. ¿Cuál era? ¿Cuál era la estructura A? Recuerden que la estructura A es la cisura interhemisférica que va a dividir al lóbulo, discúlpenme, al hemisferio derecho, que sería este, del hemisferio izquierdo, que sería este. Y que va a llegar a una profundidad hasta una estructura llamada cuerpo calloso. Y tú vas a recordar que el cuerpo calloso es una estructura, es una fibra comisural, ¿cierto? Que comunica horizontalmente fibras que vienen del hemisferio izquierdo al derecho, del derecho a izquierdo y de izquierdo a derecho, así. Esa es la característica de una fibra comisural. La fibra comisural comunica de izquierdo a derecho, de derecho a izquierdo. Pero es el límite hasta donde va a llegar la cisura interhemisférica. ¿Está bien? Esto que hemos dibujado acá es el cuerpo calloso. Muy bien. ¿Qué más vamos a tener acá? Tenemos como pregunta B A. Tenemos como pregunta B a toda esta estructura que se encuentra con un cuernito acá. Tiene un cuerno posterior, ¿sí? ¿Cómo se llama esa estructura? Se llama ventrículo lateral. Ah, doctor, este es el famoso ventrículo lateral. Sí, todo esto es, sí. Y este de acá, que es igualito, también, todo esto es. Pero, en ese caso, lo que hemos hecho es que esta parte del ventrículo lateral que solamente he tomado, vendría a ser el asta inferior. Porque el ventrículo lateral tiene tres astas, como ustedes pueden apreciar acá. Un asta anterior, que sería esto. Asta anterior. Un asta posterior, que sería, por si acaso los ventrículos son los que están en celeste, ¿no? Dibujados tridimensionalmente. Este es el asta posterior. Y acá tienes al asta inferior, que es esta delgadita que está acá. Asta inferior. Muy bien. ¿Sí? Está bien. Aparte de, entonces este sería el asta inferior. ¿Por qué sé que es el asta inferior? Porque está llegando hasta este famoso lóbulo,
que se ve por la parte anterior. ¿Cómo se llama? Lóbulo temporal. El asta inferior se caracteriza porque llega hasta el lóbulo temporal. ¿Cuál es la característica? Acá también ven que este es el lóbulo temporal, ¿cierto? Esta estructura de acá. A ver, vamos a cambiar el color. Esta estructura de acá. Esta estructura de acá es el lóbulo temporal. Todo esto es el lóbulo temporal. Todo esto. Y lo que está acá también. Todo esto es. Sí, lóbulo temporal. El asta posterior se caracteriza porque está en el lóbulo occipital. Y el asta anterior se caracteriza porque está en el lóbulo frontal, en constante relación. Los ventrículos son cavidades, es decir, es un espacio hueco que está dentro del hemisferio cerebral y que es donde se va a producir el famoso líquido cefalorraquídeo, que va obviamente desde el cerebro hasta, desde la meninge que está en el cerebro o del sistema ventricular que está en el cerebro hasta la médula espinal. ¿Está bien? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos una estructura a la cual hemos denominado otro ventrículo. Y tú vas a decir, ¿cuál es ese ventrículo? Este es el ventrículo, esa figura que está en medio es el ventrículo tercero, o también llamado tercer ventrículo. Este tercer ventrículo es la desembocadura de este ventrículo lateral y este ventrículo lateral. ¿Y por qué se llama tercer ventrículo, doctor? Si yo solo veo a este y a este, sería segundo. No, no, entiende, mira. Este sería el primer ventrículo, imagínate, ¿no? Como quieras, este o este, cualquiera agarras primero. Este es el ventrículo A y este es el ventrículo B. Los dos son laterales, ¿sí o no? ¿Pero cuántos hay? Dos. ¿Cuál sería el tercero? Este. Por eso este es el tercer ventrículo. Y si el tercer ventrículo, debajo de él encuentro al cuarto ventrículo. Ah, fácil, ¿sí o no? ¿El cuarto ventrículo dónde está? Está en íntima relación con el mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Una estructura llamada tronco encefálico. Tronco encefálico. Ah, qué chévere. El tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, entonces lo encuentro en íntima relación en la cara posterior del tronco encefálico. Sí, está en la cara posterior del tronco encefálico. Muy bien, hasta ahí hemos avanzado ya de las preguntas. Vamos a seguir hablando sobre las estructuras que hemos preguntado. Entonces seguimos aquí. Vamos a ver, ¿qué es lo que pregunté acá? Aquí. ¿Qué pregunta hice? ¿Qué es esto, cierto? Es la famosa cisura de Rolando. O la cisura central, ¿cierto? La cisura central. Listo. Ahí tenemos a la cisura central, la cisura de Rolando. No se preocupen, es una cisura que va desde la cara medial. Esta es la cara externa. Va desde la cara medial hasta casi antes de llegar a la cisura de Silvio. ¿Sí? A la cisura de Silvio. Muy bien. Muy bien. Es la cisura de Rolando. Otra pregunta que hicimos fue, ¿qué es esta estructura pintada acá arriba? Y tú tienes que responder, o has tenido que responder, ¿qué es el surco frontal superior? ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque tú recuerdas que acá, en el lóbulo frontal, te encontrabas netamente en su cara lateral dos surcos, ¿sí o no? Un surco frontal inferior y el surco frontal superior, que se dividían en dos ramas, y que estos juntos iban a formar al surco precentral, y que detrás del surco precentral, aquí en esta zona de acá, yo voy a encontrar la circunvolución precentral, ¿cierto? Y detrás de él aún encuentro a la cisura central o de Rolando. Ustedes van a decir, no entiendo, doctor. Les repito de nuevo, muchachos. Delante de la cisura central o de Rolando encuentro yo al lóbulo frontal. El lóbulo frontal tiene netamente tres surcos. Uno frontal superior, otro frontal inferior y otro formado por las ramas de estos dos, que es el surco precentral o prefrontal, precentral o prefrontal, ¿no? O prerolándica también. Delimitando a la circunvolución en su cara posterior. ¿A qué circunvolución? La circunvolución precentral. Muy bien. Recordándoles también, ¿sí? Ahorita seguimos con algunas otras ideas, ¿ya? Seguimos entonces con esa pregunta de acá. Antes de que se termine el tiempo del break. Seguimos con estas preguntas de acá. Y vamos a ver qué estructura es la que he señalado acá. Muy bien, este es... Si ustedes recuerdan, acá yo voy a encontrar
a una cisura, ¿cierto? ¿Qué cisura era? Era la cisura de Silvio, sí, es la cisura de Silvio. Y la cisura de Silvio tiene una rama ascendente y una rama anterior. Doctor, usted está pintando acá el ventrículo. No, el ventrículo se encuentra justo en el centro. Por eso que acá han hecho la estructura, ¿me entiendes? Yo estoy pintando la parte superficial, no la parte profunda. ¿Está bien? Entonces, si seguimos con esta cisura de Silvio. En el brazo posterior de la cisura de Silvio, rama ascendente, discúlpeme, rama anterior, rama ascendente y rama posterior. En esta rama posterior de Silvio, yo encuentro que lo va a abrazar una circunvolución que pertenece al lóbulo parietal. ¿Cuál es esa circunvolución? Esta circunvolución recibe el nombre de circunvolución supramarginal. Listo, circunvolución supramarginal, es esta acá, que está abrazando a la rama posterior de Silvio. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos esta otra pregunta. ¿Cuál era esta otra pregunta? ¿Qué es esto de acá, cierto? Ustedes ya saben que debajo del ventrículo lateral, en el centro, ¿a qué tengo al tercer ventrículo? Entonces, la respuesta es tercer ventrículo. Fíjense cómo el tercer ventrículo es visto desde la cara lateral, que es todo esto, y visto desde la cara anterior, que es todo esto. ¿Sí? Es diferente, ¿cierto? Entonces, habiendo hablado todo esto, vamos a hacer un recordaris de todas las estructuras que hemos visto aquí. ¿Sí? De nuevo, este es el cuarto ventrículo, no lo olvides. Este es el tercer ventrículo. Este es el ventrículo lateral, que tiene su asta anterior, su asta posterior y su asta inferior. ¿Listo? Está bien. Aparte de eso, si yo borro todas esas estructuras, yo voy a encontrar que tengo a la cisura central, a la cisura lateral, ¿cierto? ¿Sí? Y en el lóbulo frontal yo encontraba el surco frontal superior, que se divide en dos ramitas, al surco frontal inferior. Y tú dices, doctor, ¿y cómo yo sé? Porque acá no se continúa. Bueno, es que a veces el cerebro, o sea, las estructuras, los surcos y las circunvoluciones no son siempre iguales en todos los cerebros, sino los cerebros serían iguales. Lo que sucede es que tienen algunos cambios, pero tú ya sabes que existen ahí los surcos, generalmente, ¿sí? Tengo acá surco frontal superior, surco frontal inferior y el surco prefrontal, ¿sí? Delimitándome la circunvolución frontal superior, circunvolución frontal inferior, disculpa, media y circunvolución frontal inferior. Y lo que me importa es que acá la cisura lateral o Silvio tiene una rama ascendente y una rama anterior. Estas dos ramas van a darme diferentes estructuras. La pars opercular, la pars triangular y la pars orbitaria. ¿Sí? Las tres pars. La pars triangular, la opercular y la orbitaria. Muy bien. ¿Qué más tengo acá? Tengo que en el lóbulo parietal existe una cisura llamada la cisura parieto-occipital externa, que estaría acá, ¿sí? Y acá tengo la muesca preoccipital, ¿sí o no? ¿Quién la da? La daría el peñasco del temporal, en una porción. Y tengo una línea imaginaria que cruza acá. Por lo tanto, esto de acá sería el lóbulo parietal. ¿Está bien? Eso de acá, eso de ahí, sería el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal yo voy a encontrar las siguientes estructuras. Primero, una cisura intraparietal que encuentro acá, que se va a dividir en una rama ascendente y una rama descendente más larga, delimitando aquí a la circunvolución postcentral, detrás de la cisura central, que es esta, y delante de la circunvolución precentral. La cisura intraparietal divide a las circunvoluciones parietales superiores de las circunvoluciones parietales inferiores. Estas inferiores son dos las más famosas, ya les expliqué. ¿Cuáles son las más famosas?
Es esta de acá la que rodea el brazo posterior de Silvio, que se llama circunvolución supramarginal. Y hay una circunvolución que va a rodear al surco temporal superior. ¿Cómo se llama este de acá? Esa circunvolución. Esta circunvolución recibe el nombre de circunvolución angular. Esta de acá es la circunvolución angular. Hay alguna estructura rara que no he visto acá. Bueno, algunas estructuras que no has podido ver, ¿sí? Pero recuerda que el lóbulo occipital tiene un surco semilunar, ¿sí? Que tiene un surco transversal también. Y que se divide en circunvoluciones occipitales superiores de circunvoluciones occipitales inferiores. Aparte de eso, recuerda que no solo existe el surco temporal superior, sino también el surco temporal inferior, que divide a la circunvolución temporal superior, media e inferior. ¿Está bien? Seguimos entonces con los videos y acá tenemos ya el campo donde vamos a actuar. Voy a explicarles entonces que acá yo tengo a la cisura lateral o de Silvio, que terminaría acá. Que Silvio tiene una rama ascendente y una rama anterior. Y que hay una cisura que es la cisura central o de Rolando que viene acá. Miren acá. Esta es. Rolando. Este es Silvio. ¿Sí? Si yo quiero dibujar acá, ¿cuáles son las pars? Acá tengo una pars, que es la pars opercular, o parte opercular. Delante tengo otra pars, que es la pars triangular. Dime o no que no tiene forma de triángulo. Sí, por eso se llama triangular. Y la pars orbitaria, obviamente, que está acá. Orbitaria, que está debajo. Aparte de eso, tú tienes que saber que existen el surco temporal superior, el surco temporal inferior, y que me van a dividir acá las tres circunvoluciones temporales. ¿Cuáles son esas tres circunvoluciones temporales? Muy bien, esa está acá. Circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior. ¿Está bien? Aparte de eso también tengo a la cisura parieto-occipital externa, o a veces le dicen interna porque la interna es la más grande, pero bueno, es externa, acá se ve por el lado externo, ¿no? La línea imaginaria, y acá tengo la muesca o escotadura preoccipital, ¿sí? Dividiéndome acá al lóbulo parietal, acá al lóbulo frontal, acá al lóbulo temporal y acá al lóbulo occipital. El lóbulo occipital tiene al surco semilunar acá, es este de acá, y al surco transverso, que es este de acá, que divide las circunvoluciones occipitales superiores de las circunvoluciones occipitales inferiores. Aparte de eso, tú tienes acá la cisura intraparietal, que se divide en una rama ascendente y una rama descendente. Dando la circunvolución postcentral, delante de Rolando tengo la circunvolución precentral. Aparte de esto, la cisura intraparietal, tú sabes que arriba divide las circunvoluciones parietales superiores y abajo las circunvoluciones parietales inferiores. Y que dentro de las circunvoluciones parietales inferiores tú tienes a una estructura muy importante, ¿sí o no? La que abraza a Silvio, ¿quién es? La supramarginal. Y la que abraza el surco temporal superior, ¿quién es? La angular. Muy bien, y ahí hemos terminado las estructuras que comprenden, repito, que comprenden a la cara lateral de, la más importante, que comprende la cara lateral del hemisferio cerebral. Pero vamos a hacer una acotación más. Cuando tú te hablan de área de Broca y área de Wernicke, el área de Broca es esta de acá. 44, 45. Pars opercular y pars triangular. Área de Broca. 44, 45.
se encarga del lenguaje expresado, o también llamado lenguaje hablado. Acá en la parte de la circunvolución supramarginal, angular y una porcioncita de la temporal superior, tengo al área de Wernicke, que es 22, 39, 40. Y tú dices, muy bien, yo recuerdo que la supramarginal era 40, ¿sí o no? La 39 era la angular, pero la 22 ¿dónde está? Bueno, recuerda que las temporales están en escalera. ¿Por qué? Porque esta es la 20, esta es la 21 y esta es la 22. La circunvolución temporal superior es la 22, el área 22, la circunvolución temporal media es el área 21 y la circunvolución temporal inferior es el área 20. Por eso que la 22, como está cerca de la 39 y la 40, es decir, el angular y la supramarginal, ahí vas a encontrar el área de Wernicke. ¿Y de qué se encarga el área de Wernicke? Del lenguaje comprendido. No lo he entendido, doctor. ¿Cómo es el lenguaje comprendido? Le explico. El lenguaje hablado es cuando yo tengo una idea en mi mente y quiero expresarla. Primero pasa por el área de Broca y luego sale por mi boca. Lo expreso, lo pronuncio. Y el área de Wernicke es cuando alguien me habla y yo le entiendo y le escucho, ¿cierto? Y el lenguaje tiene que entrar por mis oídos, luego llegar al área de Wernicke y luego del Wernicke llegar a mi cerebro para procesarlo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando estos filtros, estos peajes no funcionan? Para yo expresar un lenguaje tengo que tener el área de Broca, preferentemente el izquierdo, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Cuando no funciona el área de Broca, tienes la famosa afasia. ¿Qué es una afasia? Incapacidad para entender o pronunciar el lenguaje, para procesar el lenguaje. ¿Qué sucedería en las personas que tienen una afasia de Broca? Es decir, el área de Broca está lesionado o no funciona. El área 44 y 45. Sucede que no pueden expresar el lenguaje. Es decir, yo les digo, ¿sabes qué? Usted, señor Juancito, usted tiene que ir al mercado a comprar tal cosa. Él me entiende y él va. Pero cuando él regresa, me dice, ¿yo qué? O sea, el señor tiene en su mente lo que ha hecho y lo que va a decir, pero no puede expresarlo, ¿me entiendes? O sea, puede pronunciar, puede hacer todo, pero el área motora, o sea, el área de la vocalización no está implicada, sino está implicado el área del procesamiento del lenguaje. Él sabe y en su mente tiene lo que va a decir, pero no lo puede expresar. Hay diferencia de la afasia de Wernicke, que es de lenguaje entendido. Es decir, al señor yo le digo, señor Juancito, tiene que ir a comprar al mercado 2 kilos de pescado. Y él me sigue mirando. Y no se mueve. Yo digo, señor Juancito, tiene que ir a comprar al mercado 3 kilos de pescado. Y no se mueve. ¿Qué es lo que sucede? Que tiene una afasia de Wernicke. Esta afasia de Wernicke hace que él no pueda comprender el lenguaje, es decir, está cerrado, tiene una tranquera, el peaje está cerrado y no puede entrar al cerebro mi información. Pero él sí me ve tranquilamente, él hace todo lo demás. Y de la nada él me dice, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal su vida? Es decir, él sí puede hablar y se puede pronunciar y puede articular palabras para poder expresarse, pero él no puede entender o comprender lo que yo le digo. Esa es la diferencia entre la afasia de Broca y la afasia de Wernicke, que en una no puede comprender solamente y en una no puede expresar la idea. ¿Me entiende? Uno no puede expresar la idea y el otro no puede comprender la idea. A ver, ¿existen afasias aisladas? Sí, a veces hay solamente afasia de Broca, a veces solamente afasia de Wernicke. ¿Hay otro tipo de afasia? Sí, puede ser que los dos estén lesionados. La afasia de Wernicke existe, es decir, el área de Wernicke y el área de Broca estén lesionados, entonces no entiende ni comprende. Y demás otras mixturas que pueden haber, afasia de la conducción, también puede haber una afasia de conducción, ¿sí? Y demás vías. Entonces aquí ya hemos terminado